La cartera mundial de proyectos de hidrógeno se acerca a 1.200 gigavatios, liderando Sudamérica la creación de nuevos proyectos. Este portfolio ha crecido en 66 gigavatios desde abril, como recoge el Periódico de la Energía. Seguramente muchos de estos proyectos terminarán por llevarse a cabo, mientras que otros se quedarán en un simple anuncio. Sin embargo, lo que está claro es que la industria no para. Algo fundamental porque recordemos que el hidrógeno renovable no es un capricho, sino una necesidad para nuestra sociedad descarbonizada. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Es un placer tener hoy en nuestro espacio a Matías Allert, responsable de ventas y desarrollo de negocio de Power2Gas en SMA. Matías, bienvenido al podcast del hidrógeno. Pues muchas gracias, Bryce y Javier, por la invitación a vuestro podcast, que es una fuente de mucha información extremadamente útil para mí, porque acabo de aterrizar, como quien dice, en este apasionante sector desde el ámbito de las energías renovables. Un placer tenerte, Matías, con nosotros. Lo primero que nos gustaría es que te presentaras, que te introdujeras tanto a ti, a tu persona, como a la compañía que representas, a SMA. Perfecto, Javier. Pues me llamo Matías Allert, soy ingeniero de electrotecnia con especialización en telecomunicaciones por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán en Alemania. Llevo profesionalmente en la actualidad más de 2 décadas en el sector de la energía solar y en sistemas de almacenamiento de energía, y soy un apasionado de la movilidad eléctrica. Empecé mi andadura en SMA en el 2006 y he pasado por varias etapas como responsable comercial para España y Portugal, y desde el 2011 como responsable comercial para los países andinos de América Latina, y a partir del 2015 otra vez aquí de nuevo como Sales Manager en el ámbito de plantas fotovoltaicas Utility Scale en SMA Ibérica. Para dar unas pinceladas sobre la empresa para la cual trabajo, pues la multinacional alemana SMA nace a principios de los años 80, después de las primeras crisis energéticas, como fabricante de convertidores para la energía fotovoltaica y para sistemas con baterías, para microredes, electrónica de potencia para sistemas ferroviarios, ordenadores industriales, y la sede principal está en la ciudad de Kassel, a unos 180 kilómetros al norte de Frankfurt. En la última década del siglo pasado empezamos en Kassel a fabricar los inversores en serie. En aquel entonces, pues, todo fue un poco artesanal, ¿no? Equipos, bueno, pues no de fabricación en serie, pero después, o sea, ya en la última época en la última década del siglo pasado, pues se empezó a fabricar estos equipos en serie, porque Matías, ¿sí? perdona, ¿estos inversores que comentas, ya pensados en la industria fotovoltaica o electrolizadores, ya voy al tema yo, Sí, o sí, sí. inversores para lo que estabas comentando, ¿no? De ferroviario, electrónica de potencia, otras cuestiones, etcétera, etcétera. Bueno, ya eran equipos para la fotovoltaica. Sí, efectivamente. Hicimos incluso poco más tarde, unos 5 o 7 años más tarde, un primer invento a base de un inversor para la fotovoltaica, para, digamos, conectar un fuel cell, una pila de combustible, ¿no? O sea,
adaptamos estos equipos de base fotovoltaica a diferentes usos, ¿no? Vale, vale. Para turbinas eólicas y estos inventos de fuel cells incluso, ¿no? O sea que habéis ido yendo de menos a más, ¿no? Empezando con esos proyectos más aplicados, ya entrando luego en otros sectores y haciendo equipos cada vez más grandes, supongo. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero los primeros equipos tenían pues unos kilovatios, del rango de unos pocos kilovatios, ¿no? Hace 20 años hubo un primer boom de la energía fotovoltaica en tejados residenciales en Alemania y allí SMA fue el principal fabricante de estos equipos, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos una plantilla de 4.000 empleados en filiales en más de 20 países, con una base instalada de 120 gigavatios en los sectores principales fotovoltaicos, la fotovoltaica, la de almacenamiento y de baterías y también últimamente pues en plantas con electrolizadores tenemos ya una base instalada de 450 megavatios eléctricos de PCS, de Power Conversion Systems, de nuestra marca, ¿no? Y esa, Matías, era mi siguiente pregunta. Has comentado, ¿no?, que sois líderes, durante muchos años habéis sido líderes en el ámbito de la fotovoltaica, del tema de baterías, de almacenamiento. Ahora entendemos que os habéis metido, por cómo está el sector, en el mundo del hidrógeno. Pero ¿cuál es el rol que tenéis en el sector del hidrógeno? ¿Qué es lo que aportáis? ¿Cuáles son los productos que tenéis para este sector? Pues SMA en definitiva, es el especialista en conversión de energía eléctrica y entrega soluciones que integran las energías renovables con la producción de hidrógeno, ¿no? O sea, hemos podido, como he explicado antes, equipos de base, hardware para otros sectores como la fotovoltaica y el almacenamiento, a fabricar ahora pues rectificadores para alimentar los electrolizadores, ¿no? Claro, y bueno, dices que no, que os encargáis de esa conexión entre las plantas renovables y los electrolizadores o el sistema que sea. En este caso, el que nos interesa es el tema de electrolizadores. Y para estar todos alineados y que todo el mundo entienda lo que estamos hablando, porque has mencionado rectificadores, convertidores, etcétera. ¿Qué es la unidad de potencia de un sistema de electrólisis, de un sistema de generación de hidrógeno? ¿De qué está compuesta? ¿Y por qué es tan necesaria en los proyectos de generación de hidrógeno? Pues lo que llamamos la PCU o la Power Conversion Unit, por sus siglas en inglés, pues es básicamente el rectificador, ¿no? Es un equipo de hardware, de electrónica de potencia, que convierte la corriente alterna en corriente continua, ¿no? La cual pues necesita el electrolizador para separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Aparte del rectificador, ¿no?, que es fabricación y diseño propio de SMA en base a equipos que ya teníamos, ¿no?, en nuestra cartera para plantas fotovoltaicas. Allí son inversores porque hacen la operación a la inversa, ¿no?, de convertir de continua a alterna. Aquí es al revés. Pues en base a estos rectificadores, que es el núcleo del sistema de conversión de potencia, hay también un transformador y las celdas de media tensión, ¿no?, en una solución completa llave en mano que ofrecemos. También incorporamos un cuadro de distribución para servicios auxiliares de la planta y todo ello viene integrado en un skid container de 20 pies, ¿no? Y si integramos dos convertidores o rectificadores, utilizo un poco el término rectificador o electrolyzer converter, convertidor, para entenderlo es lo mismo, ¿no?
si integramos dos de estos rectificadores, el transformador, las celdas y la alimentación de los servicios auxiliares, sería dentro de un contenedor abierto de 40 pies. O sea, la unidad de potencia de un sistema de electrólisis convierte la energía eléctrica suministrada desde la red de media tensión en corriente continua de gran calidad, es decir, con muy poco rizado, ¿no? Este rizado es importante, este detalle, ¿no? Sí, que yo creo que ahora empezaremos a hablar un poco de ese rizado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, primero al grano con los rectificadores, porque la verdad, aún ayer estábamos participando aquí en unas charlas en Galicia Uh-huh. y nos sorprendía a muchos de los asistentes, bueno, nos sorprendía, lo hablábamos, es algo que ya tenemos visto, que para hacer las cosas bien en el sector del hidrógeno hay que saber de muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? No vale con saber del sector químico, no vale con saber del sector ambiental, del sector hídrico, del sector eléctrico, del energético. Aquí hay que ser un experto en cada una de las ramas y por eso también en el podcast intentamos enriquecer, ¿no? Cada episodio con una disciplina diferente. Y bueno, en vuestro caso hay que saber mucho de electrónica de potencia. Hay Uh-huh. que minimizar ese rizado, como estábamos comentando, hay que ser capaces de maximizar las eficiencias y yo creo que no podíamos empezar de otra forma este episodio ya con las manos en la masa de mencionar esta cuestión de los rectificadores, ¿no? Yo quería preguntarte, Matías, si nos puedes explicar exactamente qué tecnologías existen, porque es cierto que nos enfrentamos a diversos fabricantes que te ofrecen una serie de productos que la verdad pueden llegar a diferir bastante. ¿Y cuáles nos recomiendas? Lógicamente aquí vas a arrimar el ascua a tu sardina, ¿no? Pero ¿cuál nos recomiendas? ¿Qué razones hay para optar por una o por otra? ¿Y qué beneficios nos puede traer cada una de las tecnologías de rectificadores que existen? Uh-huh. Pues hay varios grupos o varios tipos de rectificadores, ¿no? Yo quizás pues puedo mencionar dos principales, los dos principales grupos de rectificadores para la aplicación de electrólisis, que son los equipos con puente de rectificador con tiristores y los que llevan IGBTs, ¿no? IGBT son transistores bipolares. Aquí no trabajamos con diodos o con MOSFETs, que son otro tipo de transistores de efecto de campo eléctrico, como por ejemplo en pequeñas fuentes de alimentación. Allí se utiliza mucho pues, otro tipo de transistores. Aquí utilizamos IGBTs. Estos últimos son los convertidores con puente IGBT son los equipos que diseñamos y comercializamos nosotros. Luego existen tipos de 12 y 24 pulsos y de ello depende la calidad de la corriente continua y el nivel de distorsión armónica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. También son factores de más o menos calidad, ¿no? de los equipos, ¿no? Es verdad que los equipos rectificadores industriales con tiristores hace mucho que existen y es una tecnología para ciertos sectores muy robusta y probada, pero también es cierto que tiene algunos inconvenientes para las plantas de hidrógeno que no los hacen tan ideales para esta aplicación. Por ejemplo, lo que comentaba antes, debido al rizado de la corriente continua, cuidan mucho menos estos equipos con tiristores los stacks de los electrolizadores y este rizado, que Perdona, son Matías, básicos. Sí, el rizado sí, exactamente, ¿qué sí, quiere decir el rizado en la corriente continua? exacto. Pues el rizado son fluctuaciones o variaciones más o menos importantes de la corriente continua, ¿no? Vale. Lo que se espera el electrolizador es una corriente continua muy limpia de distorsiones, de fluctuaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, este pequeño rizado, bueno, más o menos pequeño según el tipo de equipo,
tiene un contenido energético, o sea, tiene, bueno, tiene energía, tiene potencia, ¿no? Pero esta energía no se convierte en más producción de hidrógeno. O sea, es un inconveniente realmente, ¿no? Ya. Para la planta de hidrógeno. O sea, no se convierte en el electrolizador en más hidrógeno, y así hace que la conversión de energía eléctrica sea menos eficiente en este caso, ¿no? En comparación con rectificadores con IGBTs que tienen una salida muy limpia de rizado, perdón. Eh, y además, pues el rizado al final también a lo largo del tiempo puede dañar al stack del electrolizador, ¿no? O sea, Ajá. puede degradar hay pocos datos todavía, ¿no? Porque es una industria muy joven, ¿no? Pero ya se están dando pues los primeros ejemplos o indicios, ¿no? A una degradación más prematura, ¿no? de los stacks si el rizado es más elevado, ¿no? Entonces, también existen filtros, ¿no? Podemos añadir a los rectificadores de tiristores unos filtros, pero claro, al final es un gasto adicional importante también en el CAPEX, ¿no? Claro. Con equipos rectificadores, con IGBTs, pues además se podía dar, con esto ya acabo, un soporte dinámico de red que especialmente en proyectos grandes o muy grandes tiene mucha relevancia, ¿no? O sea, no pensemos solo en el electrolizador, tenemos que pedir muchas veces un punto de suministro, ¿no? Y este punto de suministro depende de la compañía eléctrica, de industria, ¿no? Y estas plantas pues se tienen que comportar bien con la red eléctrica, ¿no? O sea que el rectificador y cómo nosotros hagamos esa conversión de la potencia también va a tener un impacto en la seguridad que nosotros le demos pues, a esa subestación a la que nos estemos conectando, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Efectivamente, así es. Vale, vale, Mm, vale. Bueno, pues entonces ya un poco a modo resumen, tecnología IGTB, quizás más recomendable, ¿no? Para el caso de los electrolizadores por esa reducción en el rizado de la corriente continua. sí. Yo sí que tengo que decir que recuerdo algunos Mm, datos de algún estudio que había leído en el que comentaba, pues eso, que al final teníamos unas pérdidas de entre, no sé si era el 3 y el 10% con los rizados, digamos, más exagerados. En este caso lo mm, analizaban para una tecnología alcalina. Y, sí. y bueno, es cierto que colocaban unos filtros, creo que eran filtros L, que le llamaban, Mm, pero lo que tú dices, se incrementaba el coste de una forma que al final ya te equiparaba el coste al de la tecnología IGBT, ¿no? Entonces, mm, bueno, interesante comentarlo. Y claro, a mí esto me levanta una segunda duda, ¿no? Tú lo has dicho, necesitamos proteger el stack al máximo, sobre todo estos stacks iniciales que estaremos pagando pues mucho más por ellos. Sabemos que una vez que esto se despliega a gran escala, pues los costes se reducirán. Pero una de las cosas importantes que siempre nos dicen es que hay que cuidar mucho la calidad del agua de entrada. Y yo tenía una mm. pregunta también, Matías, lo has dicho ya, hay que cuidar mucho la calidad de la electricidad de entrada, pero ¿tenemos algún tipo de estándar que tengamos que seguir y que exigir a los proveedores de rectificadores para asegurarnos de que esa calidad de la corriente es suficiente para trabajar con PEM, con alcalino? ¿Hay alguna diferencia entre el alcalino y el PEM? ¿Aquí nos puedes comentar algo? Mm. Pues que yo sepa, estándares en este sentido como tal no existen todavía. Es una industria todavía muy joven, ¿no? Eh, pero sí, el nivel de rizado, también el THD, o sea, la distorsión armónica, ¿no? Estos son factores que bueno, en la conversación con fabricantes de electrolizadores
lo exigen, ¿no? Lo exigen al fabricante del electrolizador, ¿no? Son buenas prácticas, ¿no? de mantener esterilizado esta distorsión armónica total por debajo de ciertos umbrales, ¿no? Esto ya, yo creo que todos los fabricantes de electrolizadores ya son muy conscientes de estas diferencias, ¿no? ¿Tienes en mente los números que puedan pedir en general? Y ahora me acaba de parecer tremendamente interesante esto que comentas, ¿no? De esto que os solicitan, de estar dentro de esos rangos, ¿hay diferencias entre PEM y alcalino o suelen estar muy por el mismo orden ambas tecnologías? Yo diría que están, por rango, están dentro del mismo orden, más o menos. Ajá. No veo gran diferencias ahora entre fabricantes de electrolizadores alcalinos, ¿no? O de PEM. Quizás los de electrolizadores o stacks alcalinos son un poco más restrictivos, quizás, ¿no? Los de PEM, en este sentido, quizás un pelín más permisivos, ¿no? No lo sé. O sea, por ejemplo, el rizado, para daros un valor, siempre debe estar por debajo de un 2%, ¿no? O sea, esto Vale. es un valor que nos encontramos muy a menudo en el sector, ¿no? Y no hay problema a nivel de rectificadores IGBT, nuestra marca, y podemos cumplir, ¿no? ¿Cuánto puede estar más o menos el rectificador IGBT en cuanto a rizado? Bueno, el rizado también depende un poco del factor de carga, ¿no? O sea, del régimen en que nos movemos, ¿no? Si funciona pues al 80% de su capacidad, pues el rizado también será menor, ¿no? Pero estaremos siempre entre un 1,5% de rizado, ¿no? Vale. Pues oye, muy interesante esto, Matías. Además, una cosa que me ha alegrado muchísimo escuchar, y yo tengo que reconocer que no lo sabía antes de empezar esta llamada, es que has comentado el número de 450 megavatios de electrólisis a los que estáis dando servicio con los Sí, rectificadores. Eh, efectivamente. me parece espectacular. No sé si puedes profundizar un poco más en esto, si es que es electrólisis de hidrógeno renovable o estamos también hablando de los electrolizadores de producción de cloro, pero me parece algo, vamos, muy llamativo. Estar ya presente en 450 megavatios de electrólisis hoy en día os da un recorrido y os da una capacidad también para extraer datos reales que vamos a aprovecharla en este episodio, desde luego. Entonces, no sé si nos puedes decir eso, si es para Sí. hidrógeno renovable, cloro o para qué Bueno, estáis. es un abanico realmente de aplicaciones, ¿no? Son alrededor de 70 proyectos, ¿no? En total, o sea, hay proyectos más grandes, más pequeños, diferentes mercados, o sea, los 450 megavatios eléctricos en este caso, no de capacidad siempre del convertidor, pues son aplicaciones de hidrógeno en movilidad, transporte y logística, a veces con caretillas, con pila de hidrógeno, eh, refinerías y fuels, ¿no? Nos encontramos un poco de todo, ¿no? Producción de vidrio, o sea, de acero y el de fertilizantes también, ¿no? Ese Y nos lo conocemos. sí. Y también estamos participando en proyectos de eólica marina con electrolizadores fuera de la costa, ¿no? En una plataforma marina donde pues, se tienen que alojar también los rectificadores, ¿no? Hay un Ujú. poco de todo, un mix, ¿no? Ya Y veo, ya veo. en cuanto a mercados también, bueno, pues en España hemos trabajado en los primeros proyectos, ¿no?
ya van 3-4 proyectos. En Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Hungría, Polonia, Noruega, o sea, en Reino Unido, Suecia, en otros continentes, en China, la India, Nueva Zelanda y Australia. Y sobre todo trabajamos mucho en Estados Unidos, que es un mercado muy potente, Canadá, México, Colombia. Y a veces, pues, también en proyectos de escaparate en Namibia, ¿no? Que allí es un proyecto muy bonito de una planta de electrólisis pequeña con fotovoltaica y almacenamiento en baterías, ¿no? Realmente es un escaparate, más Pues que sí, una sí, sí. planta industrial, ¿no? Realmente, jova, muy llamativo estar presente ya en tantos proyectos en esta fase de desarrollo todavía del sector. Yo voy a aprovechar, Matías, y te voy a preguntar también, ya que pues estaréis trabajando con una multitud de fabricantes, de tecnólogos, etcétera. A mí una cosa que me causa mucha curiosidad es que, bueno, depende como sabemos, el stack nos va a ir pidiendo un voltaje que, bueno, a medida que se vaya degradando, pues irá incrementándose, pero el voltaje más o menos es fijo en función del stack y después la intensidad es lo que nosotros vamos a ir adaptando, ¿no? Como iremos hablando en las posteriores preguntas. Pero así como referencia, ¿qué voltajes y qué intensidades os están pidiendo los stacks en estos proyectos a los que os estáis enfrentando, a los que os estáis enfrentando ya? Una muy buena pregunta, Bryce. Pues hay tendencias para trabajar a tensiones más elevadas, ¿no? Pero también hay fabricantes de stacks que quieren que trabajemos a tensiones más bajas, por ejemplo, a 400 voltios en continua. Eh, Ahí no veo todavía una tendencia súper clara, ¿no? A nosotros nos conviene trabajar a una tensión más elevada porque los equipos provienen de la fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento en baterías capaces de trabajar a 1500 voltios, ¿no? Y para nosotros lo ideal sería trabajar entre 880 y casi 1500 voltios. Pero bueno, hay muchos fabricantes que todavía nos piden trabajar a 600 o por debajo incluso, ¿no? Entonces Ujú. el rectificador, el equipo base, pues está limitado en corriente, ¿no? Y hacerlo trabajar a una tensión más baja hace que infrautilicemos este equipo de hardware, el rectificador en este caso, ¿no? Eh, yo creo que la tendencia irá más bien en este sentido, ¿no? Trabajar con varios stacks quizás en serie. En vez de ponerlos en paralelo, trabajamos con stacks en serie y llegamos a niveles de tensión más elevadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1200 voltios en continua es una tensión muy buena, ¿no? Para trabajar con nuestros equipos. Ajá. Claro. Y así como un rango que nos puedas dar entre lo menor y lo... Claro que esto lógicamente está relacionado tanto con la tecnología Mm. como con la potencia, ¿no? del propio stack, pero algún rango que nos puedas dar entre, oye, estamos trabajando con proyectos, tú lo has dicho, pues quizás de 400 voltios, 1000 voltios, supongo que también lo estáis empezando a ver ya, ¿no? En algunos, Sí, sí, en sí. algunos equipos grandes. Y por encima, 1200 voltios. Hemos visto algunos proyectos con electrolizadores PEM en este caso, sí, sí, sí. Y trabajamos a intensidades del rango de los kiloamperios, ¿no? De 4750 amperios por unidad de rectificador, ¿no? Y nuestro estándar más o menos está en 3200 amperios, ¿no?
Entonces, pero también estamos trabajando ya en la siguiente generación de convertidores, ¿no? Con una potencia unitaria adecuada para trabajar un único rectificador con un electrolizador de 5 o hasta 10 megavatios, ¿no? Sí. O sea, hoy por hoy, con los niveles de tensión que nos da el fabricante del electrolizador, necesitamos uno o dos rectificadores para poder dar esta intensidad máxima que requiere, ¿no? Pero bueno, la idea es en el futuro ampliar este rango de potencia y llegar a intensidades pues del orden de 8 kiloamperios o más incluso, ¿no? No son cables finos, los que salen, No, los que salen de ahí. efectivamente, conoces muy bien el señor Ohm. Ahí, ¿no? Son cables de una sección o pletinas y bus bars de una sección considerable, ¿no? Sí, sí. Y Matías, ya lo has ido dejando caer en los últimos minutos. La producción de electrolizador se regula desde esta unidad de potencia, ¿no? Desde todos estos equipos. Te queríamos preguntar un poco cómo se realiza este control y qué equipos le aplican, qué equipos participan en este control. Sí. Pues sí, en realidad en muchos casos es el propio PLC del electrolizador quien gobierna al rectificador, ¿no? El arranque y la parada de una planta de electrólisis habitualmente obedece a, a una rampa, ¿no? Pero es verdad que la producción del electrolizador principalmente se regula con la corriente suministrada por el rectificador. En algunos casos, en algunos proyectos, ¿no? También suministramos nuestro controlador propio, ¿no? Un hybrid controller que sirve para varias cosas, ¿no? Para gestionar el funcionamiento en paralelo de varios rectificadores sobre un mismo electrolizador, si es necesario, ¿no? Tienen que estar sincronizados, o para coordinarnos con una planta de energías renovables para conseguir un match óptimo de producción de energía solar con la producción de hidrógeno, ¿no? O sea, son básicamente estos hybrid controllers que también intervienen, ¿no? Pero en muchos proyectos, pues quien manda es el PLC del electrolizador, ¿no? Que nos envía consignas, mira, ahora arranca o sube la intensidad en forma de rampa, ¿no? Y lo mismo a la hora de apagar, ¿no? De coordinar muy bien también la precarga y la descarga de los stacks, ¿no? Matías, y ahora la pregunta del millón, ¿qué costes puede implicar esta unidad de potencia? Sí, Javier, realmente es la pregunta del millón y realmente también es muy difícil dar información muy concreta sobre los costes de estos equipos, de los rectificadores y estaciones de media tensión. Pues depende de varios factores y como hemos comentado, si el electrolizador y sus stacks demandan una tensión muy baja al rectificador, alrededor de 400 amperios, este funcionará a una potencia más baja porque no es capaz de compensarlo con una intensidad más elevada que su corriente nominal o máxima, ¿no? Pues un poco como resultado podríamos decir que un rectificador de unos 4 o 5 megavatios nominales a veces trabaja con un electrolizador de 2,5 megavatios eléctricos
y está infrautilizado. El coste específico en euros por kilovatio depende en gran medida de la tensión demandada por el electrolizador. Podríamos hablar, en cualquier caso, de una horquilla de precios de entre 120 y unos 160 euros por kilovatio para una solución completa llave en mano con convertidores de tecnología IGBT, ¿no? Oye, pues muchas gracias por ese dato, Matías. Lo que queda claro es que es súper importante el correcto dimensionamiento de este proyecto para no incurrir en costes mayores de los que son. Y nos has dicho el precio, pero también te queremos preguntar un poco por tanto transformadores como rectificadores. Son equipos que tienen una madurez ya importante. ¿Deberíamos esperar reducciones de coste en los próximos años? Pues realmente sí. Tendríamos que esperar esta reducción de costes porque también esta curva de aprendizaje la hemos tenido en fotovoltaica y en almacenamiento. Estos equipos, en vez de bajar su precio de un equipo actual, pues se suele aumentar su potencia, ¿no? Y entonces, claro, los costes específicos bajan, ¿no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Los costes de algunos elementos pues no tienen tanto potencial. Quizás para los transformadores sea un potencial de bajada de precios menor, ¿no? Porque depende de costes, bueno, de materias primas, sobre todo de cobre, el acero y también en menor medida el aceite. Pero si se trata de unidades más potentes, incluso en el transformador, un trafo de 10.000 kVA no vale lo mismo que dos de 5.000 kVA, ¿no? O sea, hay un efecto a más potencia, los costes se reducirán, ¿no? Y en nuestros convertidores, pues como hemos comentado al principio, también estamos sacando ya la siguiente generación de equipos, ¿no? Y la densidad de potencia en estos equipos seguirá subiendo, ¿no? Entonces, en la misma huella, en el mismo footprint de los equipos que actualmente tienen 5 megavatios, pues en un futuro no muy lejano, pues habrá pues una potencia de 8 o 9 o tal vez 10 megavatios, ¿no? Pues Y, eso va a ser tremendamente interesante, ¿no? Para claro, reducir esos costes que comentabas antes. claro, y aprovechar sinergias también de los otros sectores, yo creo que es muy importante para bajar los costes, ¿no? Si hay una planta de producción de convertidores para fotovoltaica y almacenamiento y al mismo tiempo estos mismos equipos que ya se fabrican a gran escala, pues podemos aumentar la producción aún más suministrando estos mismos equipos para el sector del hidrógeno, pues hay escalas, bueno, hay efectos de escala economías de escala muy importantes, ¿no? Que aquí, Matías, a mí sí que me gustaría rescatar algo que creo que no se ha comentado todavía en la llamada de hoy, y es que el rectificador es prácticamente lo mismo en cuanto a hardware que el inversor, ¿no? Que nos comentabas el otro día. Sí, efectivamente. Allí, obviamente, por el nivel de exigencia de seguridad, incorporamos al equipo fotovoltaico algunos elementos más de seguridad para cumplir con la SIL 2, por ejemplo, ¿no? Pero la base, ¿no? El núcleo del equipo es prácticamente el mismo, ¿no? Lo podemos hacer funcionar
en una dirección o en la otra, de alterna a continua, de continua a alterna, o en las dos direcciones, ¿no? Bidireccional, como lo hacemos con los equipos para la carga y descarga de baterías, ¿no? O Claro, sea, eso. la base es muy versátil y se adapta a muchas aplicaciones, ¿no? Ahí podremos aprender un montón y aprovechar un montón ese recorrido que ya llevan otros sectores. Una de las cosas que seguro que gracias a esto también ya tenéis referenciada, y bueno, nosotros por ejemplo en la industria fotovoltaica vemos que es casi un estándar cambiar los inversores cada 10, 15 años, ¿no? ¿Es algo que también deberíamos de esperar en las plantas de hidrógeno? El tener que reemplazar los rectificadores cada X tiempo o podrán aguantar toda la vida útil de la instalación, esos 25 Mm. años que estamos planteando. Sí, pues eso lo que comentas de los 15 años para reemplazar los equipos, en los modelos financieros a veces lo vemos, ¿no? Pero nuestra experiencia en la solar es pues que estos equipos realmente están diseñados, los equipos grandes, ¿no? Estoy hablando de equipos industriales, ¿no? Prácticamente no del sector doméstico o en una nave industrial, sino pues los equipos power stations para un parque fotovoltaico, ¿no? Con un inversor central en este caso, que es la base para nuestro rectificador para aplicaciones de electrólisis, ¿no? Ahí el equipo está perfectamente diseñado para aguantar o tener una vida útil de 30 años, ¿no? Ujú. Se tendrá que hacer mantenimiento, pero yo no calcularía con reemplazar un equipo a los 15 años, ¿no? Hay un major overhaul, como lo llamamos, ¿no? Un mantenimiento a mayores. A los 15 años pues se cambia una pila, dos, tres pequeñas piezas más y después ya funciona correctamente otra vez los siguientes 15 años, ¿no? Y para acabar, los transformadores y celdas pues son equipos muy robustos del ámbito de centros de transformación. Un transformador de media tensión tiene una vida útil también pues de más de 25 o 30 años, ¿no? Pues un alivio que le dais a Sí, nuestros modelos de bueno, negocio desde la electrónica de potencia, entonces. sí, hay que prever una pequeña partida en el OPEX, ¿no? Y hay que hacer revisiones periódicas, ¿no? Pero en nuestro caso son revisiones mínimas, ¿no? No hay que cambiar tampoco cada X tiempo filtros de aire del equipo, ¿no? Porque carece de estos filtros concretamente, ¿no? Y tener en cuenta este major overhaul que realmente es muy pequeño, muy reducido el alcance a los 15 años, ¿no? Yo, más que pensar en una sustitución completa a los 15 años, pues tendría en cuenta en el modelo financiero estos costes del OPEX, ¿no? ¿Qué porcentaje estaríamos hablando, Matías? Pues yo diría que un coste de mantenimiento preventivo y de las revisiones eh, anuales, pues no debería superar un 1% del coste de adquisición del equipo, ¿no? O sea, Vale, vale. por debajo de un 1% a nivel Vale, anual, ¿no? Mm. es algo muy, muy asumible. Y oye, pues mi siguiente pregunta iba un poco relacionada con lo que comentábamos antes, ¿no? En muchas ocasiones pues hay equipos que se acaban degradando y por tanto hay que sustituirlos. Nos comentas en este caso que esa sustitución no se debería de envisionar. Eh, por el contrario, ¿tenemos algún tipo de pérdida de eficiencia a lo largo de la vida útil de estos equipos o suelen mantenerse bastante constantes en su rendimiento? No existe una pérdida de eficiencia del competidor, ¿no? Por desgaste o con el
con el tiempo, ¿no? El rectificador o funciona o no funciona, ¿no? De forma subóptima, no conozco casos, ¿no? Hombre, puede haber por desajuste en el proceso de arranque y parada, puede haber una pérdida de eficiencia, lógicamente, pero no es, es una pérdida de eficiencia del equipo en operación, sino por constante parada y arranque, ¿no? Esto podría ocurrir, ¿no? Pero no es, creo que no es lo que comentas tú. O sea, los equipos o funcionan, es binario, ¿no? O funcionan o no funcionan, ¿no? Y sí que hay un pequeño efecto que quizás no debería mencionarlo ni siquiera porque es muy poco percibible, ¿no? O sea, no se percibe apenas, que es el trabajo otra vez en rangos de tensión más elevados, eh, donde el equipo, la eficiencia total del rectificador es mayor, ¿no? Si hacemos trabajar el mismo rectificador a una tensión más baja, la eficiencia baja un pelín, pero como he dicho, que esto no se aprecia prácticamente, ¿no? Lo digo porque los electrolizadores también, esto no es estático, ¿no? Al principio, la tensión que demanda el electrolizador es más baja y con el tiempo sube para compensar, digamos, la subida de resistencia interna de los stacks, ¿no? Entonces, nosotros también nos tenemos que ajustar a esta subida de tensión, ¿no? con nuestros equipos. O sea, begin of life, pues es una tensión y end of life, final de la vida útil del stack, nos demanda una tensión habitualmente más elevada, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues no existe esta pérdida de eficiencia con el tiempo, ¿no? En el rectificador. Perfecto, pues gracias, Matías. Ahora también te quería hacer una pregunta de tiempos, movernos un poco de la parte teórica que nos has contado. Y mi siguiente pregunta era relativa a los proyectos, o bueno, más bien a que todos los que hayamos pedido ofertas en los últimos años a fabricantes de electrolizadores, hemos visto como muchas veces culpaban o achacaban esos largos tiempos de espera a la parte de electrónica de potencia de estos sistemas. Te queremos preguntar si esto es así, se ha solucionado, si tenéis alguna forma específica de organizaros con los tecnólogos para compasar estos tiempos de entrega. Has hablado antes de 450 megas, que no es nada desdeñable. ¿Cómo os organizáis? Sí, pues gracias por la pregunta, Javier. Yo creo que la puedo contestar de forma breve. Nosotros compramos por lo menos a un año vista, ¿no? O sea, yo no creo que en estos momentos la partida más crítica en cuanto al plazo de entrega se refiere sea la estación rectificadora, ¿no? Los plazos de entrega en nuestro caso suelen estar por debajo de un año a partir del lanzamiento del pedido y los elementos con un plazo de entrega quizás más largo de una estación pues son habitualmente los transformadores de media tensión, ¿no? Simplemente por la gran demanda global de estos transformadores y no los suministran los fabricantes solo para equipos de plantas de renovables y plantas de electrólisis, ¿no?
por el tiempo de desarrollo de los proyectos de hidrógeno me cuesta realmente, me cuesta pensar que el plazo de entrega del rectificador pueda ser problemático. Quizás otros materiales, pero bueno, eso ya no es mi campo de actuación. Fabricar ánodos o cátodos de electrolizadores son probablemente pueden ser un desafío más grande quizás, ¿no? Puede ser que lo sea. Ya que mencionas el tema de los fabricantes de los electrolizadores, una cosa que nos ha costado muchísimo a nosotros y en muchos casos no hemos sido capaces, y por eso, pues oye, queremos aprovechar a preguntarlo, es que lógicamente los stacks, dependiendo de cada fabricante, pues en función del voltaje, en función de la intensidad que nosotros le estemos introduciendo, va a tener pues un comportamiento u otro. Es decir, esas curvas de carga que los propios fabricantes del electrolizador conocen, son algo que en muchas ocasiones tienen como algo muy secreto, ¿no? Pero en cambio vosotros vais a necesitar conocerlas para ser capaces de hacer esa alimentación a los propios equipos. ¿Cómo abordáis esto? ¿Vosotros tenéis vuestros propios acuerdos con los fabricantes? ¿Lo hacéis a través del cliente? ¿Todos los fabricantes os comparten su curva de carga o por el contrario, en ocasiones no es posible y hay que considerarlo como una caja negra? ¿Cómo trabajáis con esto, Matías? Sí, Bryce, mira, por supuesto, nosotros trabajamos desde el primer instante, bueno, desde hace 4 años, directamente con los fabricantes de electrolizadores y stacks, ¿no? Tenemos una relación muy intensa con los fabricantes y lo primero que hacemos normalmente es firmar un NDA con ellos, ¿no? Y con esto ya, pues, ambas partes estamos cómodos de compartir información técnica, ¿no? O sea, sin esta información técnica no podemos presupuestar nada prácticamente, ¿no? O sea, esto la tensión de begin of life y end of life, pues es un dato básico que necesitamos, ¿no? O sea, tenemos un cuestionario y este cuestionario bajo firma de un NDA se lo damos al fabricante. El fabricante nos aclara estos niveles de tensión, intensidad y de su funcionamiento del electrolizador. Si quiere un control vía su PLC, lazo abierto, también podía ser, ¿no? Todos esos requerimientos y requisitos, pues nos los tiene que dar, ¿no? Antes de poder ver si somos capaces de trabajar juntos, ¿no? O sea, también el tema de las rampas, circuitos de precarga, descarga, la comunicación también es muy importante, ¿no? Protocolos de seguridad. Todo esto esta información fluye entre el fabricante del electrolizador o stack y nosotros, ¿no? Y viceversa, ¿no? Vale, gracias Matías por contestar. Ahora ya sí que sí, recta final del podcast, volviendo a retomar un poco con lo que empezamos acerca de los proyectos también en los que habéis participado. Habéis participado en proyectos internacionalmente en muchos países, nos comentabas Suecia, Alemania, etcétera. ¿Qué más nos puedes contar de estos proyectos? Bueno, para el caso de España lo hemos comentado un poco por encima. Realmente, bueno, pues estamos un poco atados, ¿no? De dar mucha más información porque obviamente pues firmamos también NDAs también con los desarrolladores, bueno, en primer lugar, como hemos dicho, con los fabricantes de electrolizadores y pues mucha más información que aquí en España pues tenemos
en la actualidad estamos presentes en proyectos del sector de fertilizantes, con eso ya lo digo prácticamente, y en otro para movilidad en una hidrogenera, de una flota de autobuses y 2 plantas más. Pues mucha más información lamentablemente no estoy autorizado a dar, ¿no? Pero bueno, el dato de los países que hemos visto antes, ¿no? Y las aplicaciones incluso offshore con un tipo de estación de power station adaptado a trabajar a 15 kilómetros fuera de la costa con la salinidad que hay allí, pues son realmente ya un montón de proyectos muy, muy diversos, ¿no? Y de estos proyectos que estás hablando, Matías, pese a no poder decir nombres, seguro que para vosotros el haber entrado en este sector o incluso el haber tenido todas esas consultas de tecnólogos o de desarrolladores os ha permitido pues ir enfocando mucho el tiro y reunir muchos aprendizajes. Tú de estos proyectos, de los aprendizajes que hayas podido ganar, ¿qué le recomendarías a los oyentes del podcast que evalúen siempre que vayan a seleccionar este tipo de tecnologías? ¿Qué consejos nos puedes dar? Sí, bueno, casi es un poco obvio, pero con el discurso, pues lo que quería transmitir es escoger muy bien los partners y tener un enfoque a largo plazo, ¿no? Lo que comentabas tú al principio, pues sustituir los equipos a los 15 años, para nosotros no es largo plazo. Largo plazo es un funcionamiento a 30 años vista, ¿no? Y hacer los mantenimientos, tener capacidad de hacer una monitorización remota, ¿no? Y, y pensar, digamos, en temas que hoy en día a lo mejor no tienen relevancia, por ejemplo, nuevos códigos de red o pues la interconexión con la red eléctrica de media tensión. Yo creo que cada vez va a tener más relevancia, ¿no? Porque plantas de generación ya conocemos, las plantas de generación en fotovoltaica, pero plantas de gran consumo de electricidad, pues también tienen que cumplir, no solo ahora, sino en el futuro, unos requisitos bastante estrictos, ¿no? Y en este sentido, pues quiero recomendar a los oyentes quizás si son desarrolladores, de escoger muy bien los partners y tener este enfoque a largo plazo, ¿no? Y no solo pensar en el CAPEX, sino pues qué me puedo ahorrar en el OPEX o qué me puedo ahorrar en no tener que sustituir los equipos en algunos momentos, ¿no? Pues unos equipos que hoy en día satisfacen los requerimientos pueden no ser adecuados en el futuro, ¿no? Y esto en resumidas cuentas, ¿no? O sea, nosotros como tecnólogo vamos un poco más allá y vamos a intentar saber también más sobre el electrolizador, ¿no? Hacer una monitorización del estado de salud del electrolizador. Tampoco lo vemos muy descabellado, ¿no? Hacerlo a través del sistema de monitorización del rectificador, porque es este enlace entre la red de media tensión y el electrolizador, ¿no? Y la salida de la corriente continua del rectificador, pues determina mucho pues el estado de salud del electrolizador, ¿no? Lo estamos haciendo en sistemas con baterías,
y lo podremos hacer también con los electrolizadores y los stacks. Bueno, simplemente era esto un poco el resumen de escoger bien los partners y pensar en el largo plazo. Entendido, Matías. Pues ya por último, pregunta que siempre hacemos a todo aquel que nos visita en el podcast, nos gustaría que nos contaras dónde te ves en los próximos años aportando en este sector. Perfecto, pues Javier, como resumen un poco dónde quiero estar, bueno, mi persona allí no tiene importancia, pero bueno, siempre lo he considerado como una gran suerte poder trabajar en el sector energético renovable, es decir, no convencional, por su gran impacto a nivel tanto ambiental como de salud y bienestar común. Y quiero avanzar en esta trayectoria de desarrollo del sector del hidrógeno verde. Tengo que aprender mucho, ¿no? Y trabajar en este desarrollo de nuevos proyectos en el futuro, ¿no? Pues un poco, yo creo que el hidrógeno verde me di cuenta hace ya un tiempo, ¿no? que es la mejor o a veces la única vía de descarbonización para algunos sectores industriales, pero si queremos frenar o incluso revertir la tendencia del calentamiento global y no volver a la Edad Media, han de converger a ambos sectores, el de las energías renovables y el sector de hidrógeno, ¿no? Yo tengo una fuerte base en energías renovables y ahora pues quiero seguir aprovechando este conocimiento para aplicarlo en el sector del hidrógeno, ¿no? Pues seguro que sí, y como decíamos antes, es tremendamente necesario contar con profesionales como tú, Matías, porque al final esto va a ser un compendio de muchísimas disciplinas donde cada uno tiene que aportar donde más sabe, ¿no? Aquí no podemos hacer otra cosa, Matías, que agradecerte muchísimo esta masterclass que nos has dado en la unidad de potencia que alimenta a los electrolizadores. Yo creo que a todos nos ha quedado muchísimo más claro cómo se controlan estos electrolizadores y qué parámetros tenemos que tener en cuenta. Además te has mojado, nos has facilitado pues ese rango de costes, de mantenimientos e incluso la vida útil, que yo creo que son cosas de muchísimo valor para muchos de nuestros oyentes, incluso algunos que no tienen tanta capacidad, ¿no? Como para ir obteniendo estos costes y tener estas conversaciones con todos los fabricantes de cada uno de los elementos de una planta de hidrógeno. Así que, bueno, ese es un poco el objetivo que buscamos aquí también desde el podcast y es un placer contar con colaboradores como tú que nos ayudan a hacerlo y además con un criterio y un conocimiento excelsos. Con lo cual, Matías, desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias y contamos contigo para futuros episodios. Pues no, muchas gracias a vosotros. Ahora sí, justo al final del episodio. Ahora sí que necesito un trago de agua y muchas gracias a vosotros, Bryce y Javier. Ha sido un placer y poder explicar más detalles de esta tecnología y seguir avanzando pues con este sector, ¿no? Ha sido un placer. Igualmente, un abrazo, Matías. El placer ha sido nuestro, Matías. Un gran abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con Matías, de SMA. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.